Viajar en metro en hora pico a las 6 de la mañana y hacerte 1 hora para llegar a la escuela o al trabajo es algo que he vivido desde que voy a la prepa. Tenía que subirme metro Boulevard Puerto Aéreo para llegar a Normal. Es algo que me ponía muy de malas porque tenía que llegar exageradamente apretado y somnoliento a estudiar matemáticas a las 7 de la mañana. Te cuento cómo a los 18 años empecé un proyecto para retratar uno de los lugares más icónicos de la Ciudad de México: el metro. Desde niño me gustaba dibujar, tanto así que mis papás me apoyaban y entraba a concursos de dibujo. Es así que llegué a participar en la convocatoria de 11 niños y hasta llegué a ganar el primer lugar a la edad de 12 años. Esta fue la primera vez en la que empecé a dibujar trenes. El sentido social de esta pintura de Frida Kahlo fue algo que me inspiró mucho, porque aparentemente es una escena ordinaria. Retrata las diferencias sociales de un México industrial, donde hay una mujer que va de compras, un mecánico, una mujer indígena con sus hijos, y al lado un burgués con un saco de dinero, y al último una mujer joven, y que podría ser la mismísima Frida de joven. Me encanta esta pintura porque es una ventana al México cambiante de 1929, y leí que esta obra podría ser una escena cotidiana de cuando Frida tomaba el camión para ir a la prepa. Entonces pensé que podía ser una interpretación de esta obra, retratando mi realidad de viajar en metro hasta la prepa. Otra de mis referencias, y tal vez la más importante, es el libro del metro de Manuel Peña, editado por La Caja de Cerillos. Este libro me fascina porque es de una niña que pierde su gallina en medio de las alargadas páginas de este libro, las cuales simulan ser el interior de vagones. Y a mí me fascinó que cada personaje era distinto y tenía su propia esencia. Eso es algo que me voló la cabeza. Hasta ese entonces yo dibujaba a todos mis personajes con la misma cara. Además me sigue fascinando que el motivo de todo el libro es una niña que pierde una gallina en el metro. Es algo súper random. Decidí estudiar la carrera de artes visuales y uno de los muchos requisitos que te pedían para entrar era presentar una carpeta de obra con tus mejores trabajos. Entonces me propuse hacer esta serie en mis ratos libres, porque a mí me llamaba la atención que los impresionistas podían hacer muchas variaciones del mismo tema sin cansarse, porque un mismo tema tiene muchos puntos de vista, y yo sentía que el metro era uno de esos temas que nunca te podías agotar. Entonces empecé a dibujar interiores de vagones, los andenes, una mezcla de ambos, o muchas otras variaciones. Algo que me gusta de viajar en metro es que puedes ver a gente como tú o yo, gente totalmente diferente y random, como payasos, un señor con una canasta de pan en la cabeza o alguien vestido de Sailor Moon, gente celebrando que ganó el América, gente con cajas de la icónica pastelería La Ideal o una pintura de Amadeo Modigliani robada en 1919. El metro es un buen retrato de la realidad de la ciudad. Es un sistema de transporte con muchas fallas. ¿Quién no ha llegado a sentir esa frustración de no tener carro y poder llegar cómodamente a su destino? O cuestionarte, ¿qué hice yo para viajar en metro? Con la basura e inundaciones, ir aplastado y sentir que no vales nada, en vagones a veces en penumbra debido al mal mantenimiento de los trenes, y que te despierta un sentimiento depresivo y de agotamiento. Cuando iba a la prepa existían los sonideros, personas con mochilas de bocinas. Entonces los sonideros irrumpían con cualquier música que se te ocurriera, con salsa, reggaetón, disco, rock. Dos anécdotas curiosas que puedo contar: cuando una chava rockera se subió a vender CDs con los mejores éxitos del rock en inglés. A mí me encantó porque se veía que la chava iba disfrutando la música, y siento que eso es saber vender. Yo soy feliz y vivo ese momento y lo expreso así, bailo y todo, y ya de repente digo, bueno, ¿qué está pasando? Dios mío, veído, hombre. La segunda anécdota es que una vez se subió un chavo bocinero que traía salsa y merengue y música latina en general, y yo venía de la prepa y venían otros chavos de otra escuela distinta. Venían dos parejitas y empezaron a bailar al ritmo de la música que traía el sonidero, y fue una escena muy chistosa porque de repente el tren frenó y me acuerdo que iban como estas señoras con los mandiles como con cuadritos y bolsitas de rafia, que se subieron en la Merced, y no sé, todos nos veníamos riendo de cómo habían salido volando para todos lados los chavos. Tú no te imaginas que se va a subir un señor y va a poner salsa en medio del vagón cuando va avanzando, y vibraba mucho, entonces de por sí iban bailando como con mucha dificultad, y cuando frenó el tren fue algo muy chistoso. Mi papá, como tiene un negocio donde vende zapatos que le decimos el changarro, siempre se iba a Metro San Lázaro y transbordaba en la línea B para llegar a Tepito, donde surtían su mercancía en el mercado de zapatos. Entonces mi papá es el arquetipo del señor que va cargando como con 1000 cosas siempre, en este caso sus docenas de cajas de zapatos en el metro. Y es que siempre puedes ver personas cargando todo tipo de cosas random en el metro. El metro ya no es ese moderno y rapidito que cantaba Chava Flores. Puede llegar a ser el mismo infierno.
cuando tomas el metro Pino Suárez de la línea 1 dirección Pantitlán a las 6 de la tarde, porque puedes ver que hay 2 jaulas que van cerrando para amontonar a la gente y así no se atiborre tanto el andén, pues luego hasta es imposible caminar ahí. Es sorprendente que todavía no tiene un año de renovada esta línea y siga pasando lo mismo. Entonces mis dibujos empezaron a volverse un tipo de retrato de denuncia, de cómo pasar tanto tiempo en el transporte te roba la vida, tus sueños y esperanzas. Buscaba lo que hizo Diego Rivera en su sueño en una tarde en la Alameda, retratar los íconos de la cultura mexicana, pero en arquetipos contemporáneos, como son los sujetos que tú o yo nos podríamos encontrar en el metro. Luchadores, vendedores de burbujas, estudiantes, góticos, devotos de San Judas Tadeo yendo a la Basílica el 28 de octubre, o músicos de todo tipo. Yo sentía que había una contradicción en mis dibujos porque eran muy coloridos y muy alegres, como el mural de Diego Rivera que trataba como de enaltecer la cultura mexicana y pues convertirla como en un mito casi. En cambio yo sentía que el metro muchas veces no es colorido y es lo contrario. El metro podía llegar a ser gris y decadente. Por lo tanto mis pinturas se empezaron a volver grises y con colores sucios. Pero no podemos negar que el metro tiene mucha personalidad. Hasta hay niños que han pedido que sus fiestas de cumpleaños sean como con temática del metro y ha sido inspiración de muchos artistas. El papá de Manditirita, Rodrigo, escribió una canción sobre el Metro Valderas y esta tiene una escultura en la misma. Han hecho desfiles de moda simulando que los vagones son las pasarelas. Ha aparecido en películas, en videos musicales y ha sido interpretada por muchos artistas visuales, así como animadores, ilustradores, pintores y dibujantes, entre otros. A mí el metro siempre será una fuente inagotable de inspiración si tú eres un artista o alguien que se está buscando manifestar, porque nunca te vas a acabar todas las historias que han pasado por ahí y las que puedes imaginar. Así como hay gente que va a manifestar su afición futbolística, hay gente que se organiza para usar la frase de metro popular y poder ingresar gratis cuando toque ir a manifestaciones. Las luchas son muchas. Por ejemplo, uno de los problemas más importantes de nuestro país, y que el metro da cuenta de ello, es el abuso sexual ejercido hacia mujeres, lo que se ve en una marcada división en los andenes y vagones, con un apartado exclusivo para brindar seguridad a mujeres y niños. En el metro vemos anuncios de campañas políticas, de gente que promete un mejor futuro para nuestro país. Mi obra da cuenta de este tipo de publicidad que se vuelve molesta pues no comunica nada y genera un efecto negativo a tal punto que muchas veces podemos ver estos anuncios rayados con bigotes o con los ojos viscos. Otra cosa que tampoco existe ya es ese raro movimiento de gente que un día cada no sé cuánto se subió en calzones al metro. Otra cosa que sigo viendo hoy en día son las chicas maquillándose de manera express, los señores que usan mochilas de niña para irse al jale o la gente que se hace la dormida para no darle el asiento a los viejitos. Editando el video me di cuenta que no había contado varias cosas, entre ellas el proceso de cómo hacía los dibujos, pero eso se los contaré en la segunda parte de este video, que es un tour a detalle por cada una de las obras que produje para esta serie, y algunas anécdotas e historias detrás de estas obras. También pensé en una conclusión para este video, pues actualmente esta serie la veo concluida después de 7 años de haber producido el último dibujo, y yo la veo como mi primer acercamiento para perseguir un sueño que tenía, que era ser artista visual y retratar la realidad de mi contexto. Pues tenía como una ambición muy concreta y era realizar una exposición. Actualmente estas obras están en la cafetería de mi hermano, pero mi sueño en aquel entonces era poder exhibirlas en alguna de las galerías que están en las diferentes estaciones del metro. Después de esta serie mi estilo y los temas que abordaba empezaron a cambiar drásticamente, pues al entrar a la escuela de arte me empecé a interesar por nuevos temas y experimentar con otros soportes como el video o la animación. Pienso que si no hubiera hecho esta obra antes no hubiera entendido muchas cosas. Por ejemplo, cómo aplicar las experiencias cotidianas que tenemos para realizar una obra de arte. Pues a veces pensaba que mi vida era aburrida y no tenía algo suficientemente relevante que decir, pero claramente todas estas experiencias, como son el traslado en la ciudad cotidiano que experimentan millones de personas a diario, puede convertirse en un tema universal. Sí, es un retrato muy personal de la cultura chilanga y del metro, y de cómo es viajar en el metro o cómo era viajar en el metro, porque hasta el dibujo da cuenta de algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, cómo era el metro Pino Suárez antes de su actual remodelación, o algunos de los uniformes de los policías que eran rosa, cuando en el gobierno de Mancera el color rosa era el oficial institucionalmente, y también los sonideros que los prohibieron por considerarse piratería. Esta necesidad por atiborrarlo todo y no dejar ni un hueco es el horror vacui, es ese miedo al vacío y una necesidad por llenar todo el espacio.
Es algo que ha caracterizado mucho las cosas que me gustan y el arte que me gusta hacer. Y el metro para mí es eso, puede llegar a ser asfixiante y molesto y todo lo malo que quieras. Como que te roben el celular o que llegues tarde a un examen y entonces repruebes y ya no tengas futuro. Eso es lo que yo pienso de mi obra, es un retrato contemporáneo de las diferentes realidades de la ciudad. Si te interesó mi trabajo o tienes alguna duda, puedes dejármelo en los comentarios, pues siento que dejé muchos temas sueltos y me gustaría saber tu opinión. Si te gustó este video, puedes ver el siguiente en el que abordaré más a detalle cada una de las obras. Nos vemos.